Gorsua, Increíble pero Césped, te ofrece Canarias al Día, la tertulia. Muy buenas noches, estamos en directo en Canarias al Día, en la autonómica de las Islas Canarias, en Mírame Televisión, en la televisión que ustedes tienen que conectar si quieren escuchar, bueno, pues un análisis crítico de la actualidad en el que, bueno, abordamos todos los asuntos que afectan principalmente a nuestras islas y lo hacemos en la compañía de grandes profesionales. Y hoy están en esta mesa Leopoldo Pérez. Leopoldo, bienvenido. Bien hallado, gracias. Ganas de contar contigo. Hubo un día ahí que te teníamos ahí, pero tuviste... La agenda y mi salud. Y tu salud, iba a decir, porque pareces político ahora con la agenda. Mira, que últimamente me han dado un par de plantes con lo de la agenda que vale para todo. Sí, no, pero en este caso fue por tema de salud. Bueno, afortunadamente he recuperado ya. Porque, bueno, con esas agendas, después cobran lo que cobran. Tú no cobras tanto, ¿no? No, para nada. Para nada. Yo, como tú sabes, peco de tonto y soy bastante altruista, pero bueno. Eso nos pasa a muchos también. Natacha Arena, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Alguna reacción, alguna repercusión en esas guaguas de Titsa? Bueno, nada oficial, pero sí me congratula decir que todos los usuarios con los que he podido hablar, compañeros muchos del aeropuerto Tenerife Sur, pues se han mostrado bastante contentos de que este tema se ponga sobre la mesa, sobre todo aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día, para que todo el mundo esté informado y que a ver si llega a quienes tienen que llegar para que tomen decisiones que nos favorezcan a todos. Al final se dice mucho, es que ya no, los medios de comunicación ya no los ve nadie, ¿no? No influyen. Y sirven. Pero sí que sirven, ¿eh? Sí, Cambian cosas. Hacemos servicio público al final, porque decías tú antes, análisis crítico y con criterio. Aquí traemos los temas de actualidad, todo lo que está pasando, además hablándolo con respeto, pero siempre pues poniendo el foco en quienes tenemos que ponerlo, que es también fiscalizar un poco la actividad de los que nos gobiernan. Sí, es fundamental. Además, eso acaba de dar una de las claves del periodismo, Natacha Arena, la fiscalización del poder. De hecho, muchos de los asuntos que tratamos en esta mesa, que trata Manuel Artiles en su programa, que tratan los compañeros en el Canarias 8, pues después tienen repercusión esos reportajes, esas entrevistas. Cuando mostramos casos personales, bueno, pues después resulta que las administraciones se ponen las pilas y funcionan. No debería de ser así. O sea, realmente debería haber un criterio mucho más de justicia y de que funcionasen las cosas porque tienen que funcionar. Pero la realidad es que lo que dicen y lo que se habla en los medios de comunicación les llega a los que tienen que tomar las decisiones y por esa parte también nosotros nos alegramos porque eso, bueno, pues nos satisface poder tener esa capacidad de cambiar las cosas siempre que sea para bien. Y hoy vamos a hablar de un asunto, y hablando de cambiar las cosas, una cita ineludible este fin de semana, esa gran manifestación del 18 de mayo. Llegó ya el momento de que se produzca esa manifestación en prácticamente todos los puntos de Canarias, pero también fuera de Canarias. Yo voy a hacer un repaso antes de hablar con los compañeros de cuáles son exactamente todos esos puntos donde se va a celebrar esa manifestación este domingo 18 de mayo, que además, bueno, pues como saben, va a salir desde las 11 de la mañana desde diferentes puntos. Bueno, todas las islas, 7 islas, menos la Graciosa de momento, representada obviamente en Lanzarote, en El Hierro, a partir de las 11, desde la Consejería de Turismo, en La Palma, desde la Plaza de la Alameda, justo donde está el Cabildo Insular, en La Gomera, desde la Plaza de las Américas, frente al Ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera, en Tenerife, la salida será en la Plaza Weyler, en Gran Canaria, desde el Auditorio Alfredo Kraus, en Lanzarote, en Arrecife, justo donde está el Kiosco de la Música, en Fuerteventura, en la calle 1 de Mayo, en la Plaza de la Iglesia. Pero es que también habrá manifestaciones en Granada, en Valencia, en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, en Iruña, en Galicia, en Berlín. Todas estas convocatorias simultáneas para expresar la necesidad de que Canarias cambie su modelo turístico, de que Canarias por lo menos se replantee cuál tiene que ser su futuro. Y yo les quiero preguntar a mis compañeros de mesa si están preparados, si van a ir, si no, ¿qué piensan de esta manifestación, Leopoldo? Sí, por supuesto, es una cita ineludible. Ya fui hace prácticamente más de un año a la primera Canarias tiene un límite, vamos a denominarlo así, y evidentemente yo creo que todas aquellas personas que sientan amor por Canarias, que estén comprometidos de alguna manera con el futuro de estas islas, deben de salir a la calle y hacerse oír en base
no salir porque sí. Entiendo que se llega por todo lo que estamos viviendo en el día a día en Canarias, ¿no? El tema del problema de la vivienda, que para mí, y lo pongo un poco por orden, es prioritario. El problema de la vivienda que claramente está ocasionado por la promoción excesiva, tanto turística como, vamos a decir así, inversora de Canarias en el extranjero, básicamente. Después, todos los problemas que conlleva la superpoblación ocasionada por el turismo y por la gente que viene a trabajar aquí, bueno, a que vienen a ser explotados, permítanme la palabra, que vienen a ser explotados a Canarias a trabajar en un sector que no tiene retorno ni para sus trabajadores ni para la sociedad. Más adelante, si tenemos oportunidad, quería plantear el tema del retorno no a los empresarios, que es totalmente lícito, sino el retorno a la sociedad, a lo que invierten las instituciones públicas en que se mantenga ese turismo, ¿no? Y después, evidentemente, lleva aparejados otros colapsos, ¿no? Colapsos que se intentan minimizar o se intentan ocultar, como por ejemplo el colapso de la sanidad en Canarias, el colapso de la educación, el colapso del transporte. Es que vivimos por encima de nuestras posibilidades, en donde los beneficios solamente se los llevan 4. Y se los llevan 4 y en muchas ocasiones, porque hay empresarios de aquí, de Canarias, que también tienen su retorno y que es lícito, vuelvo a decir, y que nadie está en contra de eso, ¿vale? Sino lo que estamos en contra es de una superexplotación, una sobreexplotación, en donde no hay retorno para los otros agentes, que hay más, la propia sociedad y los propios trabajadores. Al final, bueno, también es importante, la previsión meteorológica es buena para este domingo en Canarias, y cuando digo buena es que en principio no va a llover, y en principio también, pero tampoco va a ser ese calor extremo que nos pueda conducir a decir, bueno, voy a ir a la playa en vez de ir a la manifestación, que eso a veces pasa, Natacha, así que no hay excusa. Exacto, no hay excusa, y yo no sé si les ha pasado a ustedes al hablar con gente del entorno, que personas que a priori, o que no fueron a la manifestación del 20 de abril del 2024, ahora sí van a ir, porque es verdad que en un año y poco, un año y un mes que ha pasado de esa manifestación, en que además muchos políticos dijeron, sí, vamos a tomar en consideración todo lo que se está diciendo, porque tiene base, tiene la base de la queja, pues no han hecho nada. Y sobre todo, como decía Leopoldo, yo creo que la situación que estamos viendo ahora también se ha visto agravada en este último año. Y me parece importante que además esta manifestación se haga en el mes de mayo, el 18 de mayo, porque es el mes de la canariedad. El mes de vamos a sentir Canarias, de sacar la banderita de Canarias, es decir, que yo soy el que más siento Canarias. Sentir Canarias no es ponerte la bandera, no es decirlo. Sentir Canarias es cuidar Canarias, cuidar lo que tenemos, lo que hemos tenido, para que todos lo podamos disfrutar, porque yo no me quiero ir de aquí. A mí me gusta mucho vivir aquí, además reconozco que como aquí se vive en muy pocos sitios, tenemos una muy buena calidad de vida, pero es que esa calidad de vida que nos da muchas cosas del entorno la estamos perdiendo por problemas transversales y estructurales como la vivienda, como los sueldos, como la sanidad, los transportes, las carreteras colapsadas. Es una cosa que tendríamos para un programa monográfico o aparte. Y aparte, me parece fundamental volver a incidir en que no es una manifestación contra el turismo, porque nadie dice que el turismo no sea un motor de la economía. Sería además necio negar ese peso que tiene el turismo en nuestra sociedad y en nuestra economía. Pero ya hace 25 años se ponía sobre la mesa la necesidad de una moratoria turística. La ponía Adam Martín, que Adam Martín en ese caso, estamos hablando de él ahora como si fuera un visionario. Ya lo puso sobre la mesa porque ya veía lo que iba a pasar. Hablaba de la cualificación, hablaba de la moratoria, de la necesidad de reformar el modelo turístico, qué es lo que queremos de ese modelo turístico y para qué lo queremos. Y eso es fundamental. Aquí hemos hablado en los últimos meses de nuevas construcciones, no solo hoteleras, sino extrahoteleras, de servicios, entre comillas, que se van a poner en marcha en las zonas sures de la isla, que son las zonas más turísticas, y lo que hay que decir es si son realmente necesarias. Para mí son un rotundo no. Y eso no significa ir contra el turismo, al contrario, que vengan turistas, que vengan a disfrutar de lo que ofrecemos, pero cuando todo eso que ofrecemos ahora mismo desaparece o desaparezca, los turistas se van a ir. El problema es que hay un concepto de que precisamente los hoteleros hurtan introducirlo en el debate cuando surgen estos temas porque no les interesa. Porque desde mi punto de vista muy particularísimo, son malos empresarios. Porque el buen empresario es el que cuida la producción y la generación de riqueza a largo plazo.
por lo que se ve, nuestros empresarios hoteleros lo que están es explotando la gallina de los huevos de oro hasta reventarla. Y cuando la revienta, pues seguramente esos empresarios se marcharán. Algunos ya incluso tienen mucho negocio en otras partes del mundo y esto será un terreno quemado. El problema a lo que voy al concepto es, digamos, ¿qué experiencia se lleva un turista que llega a las cañadas del Teide y se encuentra con una marabunta en donde el propio parque, los propios canarios, permitimos que sus coches de alquiler pisoteen cualquier parte del parque prácticamente, o por lo menos los aledaños, en donde no se cumple ningún tema de seguridad? O sea, es un caos subir al Parque Nacional del Teide y otros sitios de Canarias, en donde vamos a una playa y es imposible estar cómodo y no encontrarte, perdonen la escatología, mierda cuando te vas a bañar en muchas playas. Oye, aunque no estén cerradas, aunque no estén cerradas. Pero voy a aprovecharlo porque precisamente venimos de una semana en la que se han cerrado hasta 4 playas en los municipios de Arona, de Adeje y en Granadilla. A mí llamándome muchísimo la atención la situación, porque después de todo lo que hemos hablado, de todos los problemas, todavía seguimos teniendo playas contaminadas hasta el punto de que se tienen que cerrar, que ya han sido reabiertas. Pero eso es una constante. Hemos visto situaciones dantescas y eso también está llevando a que Canarias esté perdiendo calidad en su litoral, y eso al final es un gran reclamo. Y como ven, se han perdido en el último año 9 banderas azules, insisto, en un año. Fíjense, son en Tenerife, en Fañabé, en el Camisón, en el Muelle y las piscinas naturales del Caletón, en Garachico, en Tías, en Matagorda, en Pila de la Barrilla y en Los Pocillos, y en Las Cucharas, en Teguise, en Lanzarote, y en Corralejo Viejo, en Fuerteventura. Y esto al final no es una casualidad. Es un declive que está sufriendo nuestro litoral y que demuestra que realmente tenemos un problema grave. Este es uno de los muchos motivos para manifestarse este 18 de mayo, pero es un motivo importante. Tenemos nuestro mar lleno de mierda, como ha dicho Leopoldo, y me van a permitir la expresión, Natacha. Pero mira, esa playa de Corralejo Viejo lleva 15 años con un cartel donde se recomienda que la gente no se bañe. Y digo esa porque además yo veraneo, como he dicho, en Corralejo, que además me parece un destino absolutamente fundamental si quieres desconectar. Me parece maravilloso. Vida de pueblo, que es lo que hay que fomentar. Esa playa está así. Playa Jardín en el Puerto de la Cruz lleva un año, creo que va a ser un año ya, cerrada, que no se sabe lo que pasa, que no se sabe por qué está cerrada y que no se sabe por qué la gente no se puede bañar. Entonces, y ya no es un tema a nivel turístico, es un tema de que tú, como canario, te querés ir a dar un baño a la playa y dices, porque a mí me gusta el mar y además es como lo de, me voy a dar un baño en el mar a ver si se me quedan todos los males. Sí. Y no sabes ni dónde ir a bañarte, porque es que no sabes ni dónde te puedes bañar para no tener ningún problema. Sí, exactamente. Esta mañana, si me permites, David, en la radio autonómica de Canarias entrevistaban al alcalde, o intentaban entrevistar al alcalde de Garachico por un vídeo que se ha hecho viral de un pescador que la verdad no estaba en el sitio más apropiado, ¿no? Pero que encontró uno de esos sumideros, vamos a decirlo así, aunque el alcalde lo denominó de otra manera. Se enfadó mucho con los compañeros porque le preguntaron por el tema de los emisarios y sobre todo de las banderas azules. Las banderas azules tienen su historia y a mí tampoco me ofrecen mucha garantía. Pero claro, lo que dijo el alcalde de Garachico esta mañana es que ellos no pedían ya lo de las banderas porque no era importante. O sea, eso mira, como Pedro Quevedo en Las Palmas de Gran Canaria. Sí. Es lo mismo, cínico, cinismo en estado puro. No las piden porque saben que no te la van a dar. Claro. Di la verdad. O sea, es que eso es lo que a mí me llama mucho la atención cuando un alcalde, yo lo denomino arcardes, ¿sabes? Para que nos entendamos. O sea, porque que son rebenques. O sea, pero ¿a quién engañan? Y encima, yo asistí a un espectáculo lamentable enfadándose con los periodistas que hacían su trabajo. Si a usted no le gusta el periodismo, si a usted no le gusta la libertad y la democracia, no se presente a las próximas elecciones. Es que a mí me envenena esto. José Heriberto González. Sí, el alcalde de Garachico. José Heriberto González, que en directo les planta el machango, para que me entiendan, a los compañeros que le hacían como tenían que hacer, y más en una radio pública, las preguntas pertinentísimas. Y sobre todo por el momento en el que estamos. Porque pero el problema es que como él, no he centralizado en él, pero como él, 30.000. O sea, ¿dónde está la responsabilidad de los alcaldes? ¿Dónde está la responsabilidad, por ejemplo, de los Realejos, de la Orotava, en el follón de Playa Jardín? Y al final, bueno, que vaya tela con lo de Playa Jardín. Y claro, el que sale siempre dando la cara es el alcalde de turno del puerto, que se come
valga la redundancia, toda la mierda. Pero sí es un problema comarcal, porque no se ha solucionado ni se ha dimensionado la cantidad de agua y porquería que baja respecto a unas depuradoras que están obsoletas desde los años 90. Pero es que al final yo creo que tocas en un punto importante, y esto a lo mejor lo podemos debatir otro día con calma, y es lo sensible que tiene la piel nuestros políticos últimamente, ¿no? No aceptan las críticas, les molesta mucho que la gente fiscalice su labor. Es fundamental esa labor de fiscalización. A ver, que solamente le estaban preguntando por una cuestión que era noticia, o sea, era una pregunta completamente pertinente. Pero no las aceptas porque es verdad. Claro. Entonces, claro, ¿cómo vas a salir? Porque hay un problema endémico en la clase política de los últimos años, y es no querer ni no saber reconocer cuando hay un problema. Yo creo que sería más factible que una persona dijera, pues sí, tenemos un problema, estamos en ello y tal. Sería más honrado, más honesto, que aquí que intentes tirar balones fuera y encima te cabrees con la gente que te pregunta sobre una situación que está pasando. Y quería puntualizar, antes estaba Natacha, David, en un debate de la importancia de los medios de comunicación y eso de que no nos ven o los medios de comunicación no los ve nadie. Yo entiendo que cualquier periodista, nosotros aquí no contamos estas cosas para intentar convencerles de nada, sino para que ustedes saquen sus conclusiones y enjuicien, no nosotros, sino con nuestra información, porque intentamos dar información, aunque aquí hacemos opinión, que es otra manera de informar, ¿vale? Para que ustedes saquen conclusiones, para que ustedes se pregunten y se cuestionen qué es lo que nosotros decimos, por supuesto, y también qué es lo que le tienen que pedir a los políticos, algo que nosotros estamos haciendo aquí. Pero no queremos convencerles de nada, entiendo yo. Queremos que saquen sus conclusiones y para eso les aportamos información. Y eso es lo que yo espero, que la gente que vaya el domingo a la manifestación esté concienciada y vaya no por una moda o porque ha salido mucho en las redes sociales, sino porque están convencidos de que esa manifestación es esencial para que empiecen a hablar de estos problemas que venimos hablando aquí no ahora, ni el año pasado. Venimos hablando desde hace décadas, se está hablando de esto. Y los políticos, porque están pensando en otros intereses que no son los generales, eso también dirán, intereses generales, comunistas. No, intereses generales, porque es dinero público el que se está invirtiendo o el que se está mal invirtiendo, fomentando a lo mejor sectores o empresas muy bollantes que se les hace promoción y no necesitan. Y a lo mejor el ferretero de la esquina sí la necesita. Al final yo creo que es una manera de hacer autocrítica también, un poco lo que comentaba Natacha, lo que está diciendo Leopoldo. Es fundamental en los políticos porque los políticos se equivocan, normal, todos nos equivocamos. Y a veces se toman decisiones erróneas, a veces hay que reconducir las cosas. Y yo creo que es fundamental. Y para eso es fundamental, en vez de rodearse de gente que te hace la pelota todo el día, y ahora me van a permitir esta pequeña licencia, rodearse de gente también que tenga crítica, que tenga criterio y que tenga conocimiento de lo que habla para poder aprender, que todos aprendemos hasta el día en que nos morimos. La vida es un constante aprendizaje y es fundamental que hagamos eso. Y ahora aprovecho y le digo, señor Tarife, Carlos Tarife, que usted, esto no está en el guión, no lo vamos a tratar hoy, pero ya que estamos hablando de la piel muy fina, usted le ha dicho, bueno, para que ustedes lo sepan, el Carlos Tarife, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, primer teniente de alcalde, le ha dicho al grupo mayoritario de la oposición, al Partido Socialista, que ellos no están ahí para fiscalizar. Fíjate. Si no tenemos una oposición que fiscalice, ¿quién va a controlar a los que gobiernan? Obviamente lo tenemos que hacer también los periodistas, pero es que eso es un pilar básico de la democracia, que haya una oposición que fiscalice a los que gobiernan. Claro que están para fiscalizar. Ya está bien, insisto, de verdad, de esa mediocridad general que se ha instalado en las administraciones. Pero además que los periodistas no estamos tampoco en el día a día y en el ayuntamiento, en este caso, en el cabildo, no sabemos un poco los entresijos, sino después porque te enteras, porque vas a los plenos, porque vas a comisiones, porque vas mirando. Entonces, obviamente, la oposición, como su propio nombre indica, está ahí para criticar, fiscalizar y decir lo que se hace bien y lo que se hace mal. Y Natacha, permíteme. Es fundamental. Permíteme, porque yo también lo echo de menos. Y proponer. Efectivamente, hacer oposición tampoco se puede basar la oposición en tirar porquería. No. ¿Qué haría usted? Porque es muy fácil criticar, pero eso lo hacemos los periodistas porque no tenemos la responsabilidad de proponer. Pero yo echo mucho en falta en todas las instituciones, en todos los partidos, echo falta la parte propositiva. ¿Qué harías tú? Pero ¿sabes también qué pasa? Que muchas veces también nos hemos instalado en una posición en la que
Cuando se gobierna no haces caso a lo que te dice la oposición y entonces hay un desgaste de decir, es que no, ¿para qué voy a proponer algo? Si es que me lo van a rechazar y después a lo mejor, porque esto también pasa, van a pasar unos meses y lo van a proponer ellos. La misma cuestión que antes propusiste y tenemos muchos ejemplos y hoy hablaremos de uno de esos ejemplos en esta mesa. Entonces, yo estoy contigo, la oposición tiene que ser crítica, pero también tiene que ser constructiva, pero vuelvo a lo mismo, o sea, el que gobierna tiene que aprender a corregir y no pasa nada por mejorar, por cambiar las cosas y por autocriticarse, ¿no? Y vamos ahora con un asunto precisamente que está muy vinculado con esto, que tú además, Leopoldo, sé que tenías mucho interés en hablar de él, porque precisamente cuando solamente se hacen las cosas de cara a la galería, a veces se toman decisiones para agradar a todo el mundo y a veces también cuando se está en política no se puede agradar a todo el mundo y hay que tomar decisiones valientes. Vean este titular de Canarias Ahora porque un estudio ha puesto de relieve que el modelo neoliberal que obvia el riesgo volcánico en esa caótica, que es como concluye este estudio, planificación de La Palma tras la erupción. Bueno, básicamente que una vez que ha ocurrido la erupción en la isla de La Palma, todas las medidas que se han tomado a posteriori han ido sobre todo dirigidas a intentar contentar a la mayor parte de la población y no ha habido un orden, no ha habido un criterio, no ha habido una planificación seria. Leopoldo, ¿a ti qué te parece este estudio? Bueno, supongo que ratifica un poco lo que tú ya pensabas, ¿no? Sí, y como sabes, David, lo vengo sosteniendo desde el Porque mismo... es que te lo he escuchado y te lo he leído. Desde el mismo momento, aquí en esta casa y en donde me dejan colaborar, he venido asistiendo a un panorama brutal de reconstrucción de La Palma, nos vendieron. Reconstrucción de La Palma. Ojo, y aquí han estado dos administraciones, ¿eh? Han estado el Pacto de las Flores, es decir, vamos a decir la izquierda, ¿vale? Y ahora un pacto conservador, vamos a denominarlo Coalición Canaria y Partido Popular, ¿no? En donde todos dijeron, vamos a reconstruir La Palma. A mí me enfadó mucho esos titulares de unos y otros, ¿no? Porque, vamos a ver, el volcán Tajo Gaite solo ha afectado al 1,7% del total de territorio de la isla. Es decir, el resto de la isla evidentemente se habrá visto afectado, a lo mejor en su economía, no, seguro en su economía, pero reconstruir La Palma ¿a coste de qué? Te voy a hacer un paréntesis. En su economía hasta cierto punto. En su economía se ha visto afectado el que directamente se ha visto afectado. La Palma tiene los datos del Producto Interior Bruto más importantes de su historia, con un crecimiento nunca antes visto. Tiene la tasa de paro más baja de su historia también. O sea, estamos hablando que la economía, obviamente, durísimo, gravísimo el efecto del volcán para quienes lo padecieron, pero no para la isla como conjunto. Evidentemente, y cuando hablan, por ejemplo, los plataneros de que se iba a acabar los plátanos en el mundo porque el Valle de Aridane no producía plátanos, pero es que vamos a ver, ustedes no han pasado de las montañas, digamos, de los márgenes de la Colada hacia el norte, todo lo que es Tazacorte, Tijarafe, vamos, Punta Gorda, y de ahí hacia el sur, hacia Fuencaliente. ¿Qué ha pasado con todos esos plátanos? ¿O nos vamos a la parte norte-este, Punta Llana, Los Sauces, Barlovento? ¿Pero de qué me están hablando? Es que parecía, y son muchos políticos palmeros del anterior gobierno del Cabildo y del actual gobierno del Cabildo, que es que tomaban a los palmeros por idiotas, que no conocían ni su isla. ¿Pero esto qué? Y hay en una de las vías disparatadas que han hecho, hay un monumento, pusieron un monumento en una de las rotondas que hicieron, y es la tomadura más grande que se ha hecho en la historia de La Palma, desde la conquista, desde la traición de Tanausú. Ese es el monumento más aberrante que hay en la isla de La Palma. No, lo siento, pero no me puedo tranquilizar, ¿eh? Miren que el médico me dice, cuidado, que ya tienes una edad. Vamos a ver, el monumento que hay en esa rotonda, tú sabes de qué estoy hablando. Sí, yo lo he pasado por ahí. Son 2 cucharones, 2 brazos de las palas que destruyeron el patrimonio geológico cometiendo un atentado terrorista ambiental. 2 cucharones en una rotonda. Yo no le veo, riéndose de todos los palmeros, riéndose de la isla. ¿Y eso quién lo permitió? 2 cucharones. O sea, 2, como esas palas, quítenle los cucharones y esos cucharones en forma de corazón. Es que es aberrante. Cada vez que paso por ahí me dan ganas de cometer un atentado y es volar el jodido monumento. De verdad, ¿eh? O sea, pero vamos a ver. O sea, nos olvidamos en ese artículo, David. Intento serenarme. En ese artículo se hablan desde el punto de vista económico, de qué es lo que pasará. Obviamos todos los estudios de que en esa zona
todos miembros del Instituto Geográfico Nacional y demás te dicen que es una zona activa, que va a seguir siendo activa. O sea, y estamos reconstruyendo encima, cargándonos un patrimonio geológico del que vive Lanzarote, Timanfaya, ¿vale? Donde vive toda la isla prácticamente, ¿no? Estamos reventando todo sin control, sin tampoco, o sea, abriendo carreteras para llegar a una finca que no se sabe qué es lo que pasará. Después hablaremos del plátano. Estamos construyendo y estamos haciendo fincas encima de esa colada, sacando tierra ¿de dónde? Para plantar plátanos. ¿Qué futuro tienen desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de retorno empresarial? O sea, voy a invertir un montón de dinero, subvencionado gran parte, porque aquí todo es subvencionado. A mí me encantan los empresarios esos que viven con el dinero público. Vale, ¿para hacer qué? ¿Para vivir de la subvención platanera? Ahora que les han arreglado el chiringuito más o menos para que no los grandes no sigan, iba a decir, cobrando sin sentido y produciendo por arriba de sus posibilidades, fastidiando a lo mejor al más pequeño, que eso es un poco lo que van a arreglar, ¿no? Que ya hablaremos próximamente del tema este. O sea, el disparate es tremendo. O sea, hemos visto reportajes, incluso en publicaciones internacionales como el National Geographic, de los valores que hay ahí. ¿Cuántos se habrán cargado ya? O sea, ¿por qué no se planifican las cosas de otra manera? Yo creo que hay mucho oportunismo en todo lo que ha ocurrido, como dices tú, desde el que quiere ganar mucho dinero rápido porque se ha especulado con el suelo, porque se ha cogido todo ese dinero y sin que haya una planificación seria y rigurosa se ha gastado el dinero, por ejemplo, en hacer muchas carreteras, algunas innecesarias. Sé que me he tomado mucho tiempo, pero déjame ponerle la guinda. Ponle la guinda. O sea, hay un territorio en la isla de La Palma muy espectacular para el futuro y para la investigación, que es la fajana que se creó con las coladas del volcán. Ahí se tomó una decisión por parte del anterior presidente del Cabildo. Hoy, qué casualidad, consejero que debe proteger todas estas cosas y de energías renovables y demás. Se destruyó la fajana pasando una carretera y una tubería para para que cuatro regaran plataneras subvencionadas. Y se destruyó un patrimonio único en Europa, único en el mundo. Se critica hace una semana que el gobierno del Estado, el perro Sánchez maldito, ¿no? Pusieron una multa de 2 millones de euros. Muy poco. Eso es insultante, la multa que se puso. O sea, y tendría que pagarla quien tomó las decisiones. Porque para dar agua a 4 plataneros subvencionados. O sea, yo es que no entiendo. Esto es un atentado terrorista y no pasa absolutamente nada. Pero no pasa absolutamente nada. Yo le apelo a los palmeros. Yo no sé si es que yo soy tonto, soy un bicho raro y a mí es quien me envenena estas cosas. No sé, yo también te digo que a mí hay muchísimas cosas, podemos estar hablando aquí de La Palma y hacer un programa Pero esto va especial. relacionado también con el 18. Sí, va relacionado con eso, pero a mí también me ha sorprendido un poco y me parece hasta bien que se les haya perdonado aquellas multas a las personas que se saltaron el precinto para entrar a sus casas en la zona de la Bombilla. Eso es una cosa. Pero no, eso no es una cosa, porque a mí lo de los gases me preocupa muchísimo. Sí. Es una cosa muy seria, muy seria. Sí. Y ahí yo creo que tiene que primar el criterio científico. Y yo todavía, a día de hoy, creo que, yo sé que es importante que Puerto Nao se abra, es importante que la Bombilla se abra, que la gente pueda volver a sus casas, pero a mí todavía tengo dudas de que se estén dando todas las garantías y haya plena seguridad de que no se está afectando a la salud de esas personas y que al final, por correr mucho, hay un problema más grande. Claro, que obviamente si tú no dejas a las personas entrar en su casa, les tienes que dar una solución habitacional digna. Eso está claro, cosa que no ha ocurrido. Pero bueno. Todavía siguen los contenedores, ¿eh? Sí, pero bueno, sí, están los medidores allí, pero bueno. Natacha, sobre este tema. No puedo añadir mucho más a lo que ha dicho Leopoldo, que creo que lo ha explicado perfectamente y además con la contundencia con la que se deben tratar este tipo de temas, pero simplemente tres puntualizaciones. Se habla de planificación, la planificación que no se tuvo, porque al final tenemos que recordar que las Islas Canarias son islas volcánicas, islas activas, y en cualquier momento, en cualquier lugar puede pasar lo que pasó en La Palma hace un par de años.
Entonces, de eso no hemos aprendido, o de eso no han aprendido quienes tienen que planificar precisamente la isla, no solo a nivel habitacional, porque esas viviendas y esos núcleos urbanos donde vivían personas que estaban acostumbrados a vivir en esos núcleos muy pequeñitos, eso ya no van a poder hacerlo. Entonces, pero hay que aprender de eso para que no vuelva a ocurrir, porque posiblemente vuelva a ocurrir, no sé si en 5 años, 20 años, 50 años o 100 años, pero va a volver a ocurrir. Dijiste algo que me parece fundamental, que es contentar. Y al final sí estamos viendo eso, que muchas de las decisiones que se toman es para contentar a cierto grupo de personas en esta isla o fuera de la isla que tienen intereses en La Palma en este caso, para que no digan nada y para que no afecte no sé a qué ni a quién. Pero bueno, al final es algo que se ve. Y después me parece importante lo de la fajana y las oportunidades que se han creado, porque hay que buscarle también el tema positivo. Oye, pasó algo, es un desastre natural que se preveó y se podía prever, pero bueno, es que no se puede hacer otra cosa porque un volcán es lo que es, pero no se saben aprovechar esas oportunidades a nivel ecológico, a nivel natural, que La Palma se convierta, gracias a esta erupción en España, en un núcleo de estudio, en un núcleo formativo, académico, y si encima nos estamos cargando esos recursos que ha dado el volcán, pues es que apague y vámonos, porque creo que no hemos aprendido nada y no aprendemos nada, y ese me parece el problema fundamental, que no se aprende de lo que ha pasado porque se va a volver a repetir en el futuro. Bueno, la verdad que lo de intentar aprender de los errores es algo que nos va a acompañar, yo creo que a lo largo de toda la noche de hoy, probablemente de muchos programas. Pero antes de cerrar todo este bloque de la manifestación del 18 de mayo, ya lo saben, el domingo convocada en las 7 islas de Canarias. En 7 islas faltaría la Graciosa, representada de momento en Lanzarote, pero también en hasta 6 ciudades de la península, también en Berlín. Bueno, si el que no va es porque no cree en estas cosas, porque realmente hay muchísimas razones para poder estar este domingo en la manifestación. Y otra es precisamente el respeto que le tienen los políticos a los ciudadanos. Y yo se los voy a plantear así, porque cuando fue la manifestación del 20 de abril se abrieron muchos debates, algunos que ya venían de atrás. Y uno de ellos ha sido el de la tasa turística. Y ese debate nos ha acompañado desde el final de la legislatura pasada hasta esta legislatura. Y ese debate se ha llevado al Parlamento de Canarias. La tasa turística en Canarias, básicamente cobrar a las personas que se pernoctan, que se alojan en un establecimiento turístico, como ocurre en tantos otros sitios, como ustedes saben perfectamente que ocurre en tantos otros sitios, porque si han salido de Canarias seguro que han tenido que pagar una tasa turística, ha sido rechazada constantemente en el mandato pasado por el Pacto de las Flores, curiosamente, o por la mayoría del Pacto de las Flores, porque fue presentada por Podemos esa iniciativa antes de que acabara la legislatura, y en esta por los grupos que sostienen al gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular. Y lo han hecho fundamentalmente, sobre todo en esta legislatura, porque no se puede cobrar una tasa, que realmente no es una tasa, es un impuesto, a las personas que pernoctan en los alojamientos turísticos, discriminando a los que son residentes de los que no son residentes. Ese ha sido el argumento. Bueno, pues bien, este fin de semana se celebraba Congreso Insular de Coalición Canaria en la isla de Tenerife. Ha sido reelegido con el 98% de los apoyos Francisco Linares, pero la noticia no estaba en la reelección de Paco Linares, del alcalde de La Orotava. Estaba en una propuesta que llevaba como ponente la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. No se lo van a creer. Bueno, seguro que sí, porque ya habrán visto los titulares. Pero Coalición Canaria, la misma que rechaza en el Parlamento la tasa turística, ha llevado una propuesta para implantar una tasa turística en Tenerife. Eso sí, ellos dicen que discriminando a los residentes de los no residentes, es decir, que los residentes no tengan que pagarla. Esto jurídicamente tiene dudas, pero bueno, vamos a escuchar a los protagonistas. Primero, a Rosa Dávila durante el Congreso. Hemos hablado y hemos defendido en esta ponencia la implantación de una tasa turística insular que tengan que pagar los turistas y no los residentes, y que tenga carácter finalista, para que vaya a proyectos de regeneración, de agua, de protección de nuestros medios naturales, que intente, como lo están haciendo, esto no es una ocurrencia, como se ha dicho, está implantada en media Europa, en Cataluña, en Baleares, en Italia, en Francia, en Alemania. La tasa turística más alta de todo el mundo la tienen en Hawái porque protegen su territorio, porque defienden a su gente, porque esto no es un parque temático, es nuestra casa, es nuestro hogar. Y somos nacionalistas,
no nos manda ningún lobby. Un discurso a la altura de cualquiera de los organizadores de la manifestación de este 18 de mayo, completamente a la altura de cualquiera de los organizadores. Pero un discurso que hasta esta semana era imposible escuchar en Coalición Canaria. Y mira que nosotros es un tema que hemos sacado en esta mesa, que sacamos en las entrevistas cada vez que podemos, porque otra cosa no, pero aquí preguntamos siempre por estas cuestiones. Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno, estuvo aquí hace unos meses, justo después de que el Parlamento rechazara con los votos de Coalición Canaria, Partido Popular y del resto de grupos que apoyan, y de diputados y diputadas que apoyan al Gobierno, la tasa turística. ¿Y por qué la rechazaron? Pues porque, según Alfonso Cabello, no se puede cobrar a los turistas, que no son canarios, y no cobrársela a los residentes. Vamos a escuchar a Alfonso Cabello. ¿Por qué están en contra de sacar adelante una tasa turística que aumentaría el músculo de inversión de la comunidad autónoma? Primero, porque no es lineal. Que tú me digas que aumentemos una tasa turística. Si aumento una tasa turística, lo que está. Y ayer se posicionaba en contra la Consejería de Turismo y la Consejería de Hacienda respecto de las dos proposiciones de ley presentadas por Nueva Canarias y por el Partido Socialista. Es una lectura muy simple. Nosotros lo que nos negamos es que haya una tasa turística que lo paguemos todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú vives en El Hierro y vienes al médico en el hospital aquí en La Laguna y pernoctas una noche, pagas una tasa turística. Si tú eres un comercial que trabajas en la isla de Tenerife y vas a La Gomera y tienes que dormir, comercial de ferretería, que el otro día me encontraba con un señor y duerme, pagas una tasa turística. Bueno, esta es la línea, el corte era un poquito más largo, pero un poco esa es la línea argumental de Coalición Canaria, claramente. La semana pasada estuvo aquí Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, socio de gobierno de Rosa Dávila, de la presidenta del Cabildo de Tenerife y la ponente de esta tasa turística. Lope Afonso se enteró por la prensa de que sus socios de gobierno de Coalición Canaria ahora están a favor de una tasa turística. Le preguntamos, sobre todo también desde un punto de vista jurídico, porque Lope Afonso además es jurista, sobre la viabilidad de esta iniciativa. Vamos a escuchar a Lope Afonso. Está en la autonomía de un partido político como Coalición Canaria, pero a priori, sin saber todavía bien, porque yo también leí el comunicado y no tenía sustento jurídico en el que apoyarse, al menos no lo pude leer yo, me parece complicado también, porque lo que al menos pude entender es que se abordaba el planteamiento de una tasa a la pernoctación. No sé qué servicio añadido puede llevar el hecho de gravar una pernoctación, porque parece que recae en el hecho imponible típico de un impuesto, como el que se viene recaudando en Cataluña, en Baleares hace algún tiempo, que pueden merecer las opiniones que se considere, lógicamente, pero no parece que se adecúe al menos al formato jurídico de una tasa. Las tasas y los precios públicos pueden tener una bonificación aparejada en función de las circunstancias del destinatario, del sujeto de imposición. En este caso, el impuesto como tal, sí, al menos hasta donde yo he podido conocer, ya ha sido objeto de análisis en la doctrina, hasta el punto que el propio Tribunal Constitucional, el Tribunal de Garantía, ha establecido que la residencia no puede ser objeto de discriminación en el hecho imponible de un impuesto. Yo aparentemente lo veo complicado, pero yo evidentemente ni tengo una visión unívoca del derecho, ni evidentemente aquí me quiero erigir en exégeta de las intenciones de nadie. Pero sí creo a priori que me parece complicado que con esa formulación se pueda llevar a cabo. Bueno, es el criterio de Lope Afonso. Al final Lope Afonso pues, ha mantenido, lógicamente, la misma línea donde se ha mantenido el Partido Popular con este asunto. El Partido Popular está en contra e insisten en que no se puede hacer. Ustedes piensen una cosa, más nacionalistas y más suyos que los catalanes, muy pocos en este país. ¿Ustedes no creen que si esto se pudiera hacer jurídicamente en Cataluña no hubieran discriminado y hubieran permitido que los residentes catalanes no tengan que pagar esos impuestos que lo tienen que pagar? Obviamente, bueno, pues son dudas que evidentemente nos surgen y que tendremos que preguntarles a Rosa Dávila. Jorge Marichal, presidente de Asotel, obviamente tampoco va a haber sorpresas, pero vamos a escuchar qué le ha parecido al presidente de la patronal esta propuesta de Coalición Canaria. No hay una necesidad económica en los presupuestos de ninguna institución canaria como para que eso se plantee. Quizás parece que atiende más a una necesidad política de dirigir los focos, ¿no? de cierta parte de la sociedad. Pues aquí parece que todos ahora somos lo mismo, perdonen, pero el Parlamento está representado de la manera que está representada, ¿no? Y hay grupos que tienen todo el derecho de salir a la calle, pero también hay gente que tiene todo el derecho de, dándoles parte de la razón, decir que esto no es lo que va a solucionar el problema. Y yo creo que estos grupos también lo saben, ¿eh? Los grupos estos saben perfectamente que el problema es otro. Ninguno quiere a mi tierra más que yo.
y que cada uno tiene una manera de ver las cosas, ¿no? Y yo creo que flaco favor se le hace a esta tierra si se pone en el centro del ojo del huracán al sector turístico, porque no es el problema, es la solución. Lo que pasa que la solución pasa porque se tomen decisiones a tiempo, como la vivienda vacacional, por ejemplo, que miraron todos para otro lado y ahora tenemos un problema gravísimo que está afectando a uno de los pilares de una sociedad, que es que la gente tenga techo donde vivir, ¿no? A un precio razonable. Bueno, estas son las posiciones de muchos protagonistas en torno a esta tasa turística. Ahora vamos a escuchar a nuestros compañeros, Natacha. Bueno, es que hay mucha tela que cortar, ¿eh? Sí, bueno, vamos a cortar. Empezando como si tenemos que hacer un monográfico. Por el presidente de Azoté, de Jorge Marichal, cada vez últimamente que habla sube el pan. Por cierto, y no debe subir. En COPE Tenerife con el compañero con Guillermo García. Exactamente. Y no debe subir el pan porque ya está muy caro. Pero bueno, yo entiendo lo que quiere decir. Claro que la tasa turística, una tasa de pernoctación, y esto va para todos, no es la solución. Claro que no es la solución, es que si fuera eso ya estaría puesta. Pero es que no solo en Cataluña hay una tasa de pernoctación, en Baleares hay una tasa de pernoctación. Y esa tasa de pernoctación en Baleares, un ibicenco cuando va a Mallorca tiene que pagar la tasa de pernoctación. Y yo que tengo una amiga en Ibiza, porque esto es como todo, hay que tener amigos en todos lados para que te cuenten un poco las experiencias. Oye, está bien tener amigos en Ibiza. Le pregunté, oye, ¿esto es así? ¿Ustedes pagan? Dice, sí. Dice, aquí lo que exigimos, que es verdad que es el problema final a todo esto, lo que exigimos es que nos digan a qué se dedica esa tasa turística. A mí no me importa pagarla, pero ¿a qué lo vas a dedicar? ¿A qué lo dedicas? Y ese es el problema, que se va a tener que fiscalizar ese dinero. Y yo lo que quiero que me digas, y sobre todo ahora con la conciencia que hay por este tema, yo lo que quiero que me digas es, oye, esto se va a utilizar para esto, esto, esto y esto. A lo mejor el problema es que no saben, no pueden o no van a poder saber justificar la aplicación o lo recaudado de ese dinero. Después hablamos, y me has corregido muy bien, David, pero yo creo que eso tenía otra lectura, que un impuesto como una tasa turística como tal no puede discriminar a residentes y no residentes. Bueno, busquemos la fórmula de que se pueda discriminar como nos discriminan positivamente con los descuentos a residentes en las aerolíneas y en las navieras para movernos entre islas. O sea, yo creo que si se quiere, puede. Y otra cosa, y a mí me parece alucinante escuchar a Rosa Dávila como estaba hablando, porque efectivamente parece que va a encabezar la manifestación con el cartel de Canarias tiene un límite. Porque, a ver, eso que ahora está diciendo ella, lo llevan diciendo todos los colectivos y otros partidos políticos y se han opuesto frontalmente. Y ahora sí, ahora es una tasa finalista, ahora esto va a solucionar un montón de cosas porque se va a poder ejecutar ese dinero en un montón de iniciativas que hasta ahora no se puede porque no se tiene ese dinero. O sea, es que, de verdad, y decir, somos nacionalistas, a mí no me importa un pimiento que tú seas nacionalista. De verdad, o sea, es que el ser nacionalista per se no te hace falta, no te hace querer más Canarias, no te hace falta, no te hace luchar más por Canarias. Hay mucha gente que no es nacionalista y que tiene unas ideas en este sentido que van encaminadas a lo que se va a exigir el 18 de mayo. Ya está bien, y ya está bien de tomarnos el pelo, y ya está bien de ahora, una semana o 2 semanas antes de la manifestación, empezar a dar propuestas que lo que parece que quieren contentar a una cierta parte de los ciudadanos para que esa manifestación no sea lo que espero que sea todo un éxito de presencia de todos los tinerfeños en este caso y de todos los canarios en cualquier lugar donde se vaya a promover esta manifestación. Yo creo que ya está bien, o sea, ya está bien de tratarnos como personas que no hemos salido del colegio y nos tienen que tratar como adultos y nosotros tenemos que recibir también la información como adultos. Y si tú a mí me dices, no se puede poner una tasa turística en ese sentido si queremos discriminar a los residentes, yo te digo, pues prefiero pagarla. No, pero es que vamos a ver, es que primero los datos de personas que se alojan, yo se los pedí a Alfonso Cabello cuando hicimos esa entrevista, porque la entrevista obviamente fue mucho más larga, y yo le pedí esos datos, que me gustaría tenerlos. ¿Cuántos canarios se desplazan entre islas y se alojan? Porque los que se van de vacaciones les va a dar igual pagarlo. Exactamente. Porque si te fijas en los ejemplos que pones, la gente que se desplaza de otras islas por temas médicos, mira, la mayoría de la gente que se desplaza de otras islas, yo conozco los casos de La Palma, vienen aquí y se quedan en casa de familiares. Exactamente. Y la mayoría o tienen una casa aquí o tienen un familiar donde quedarse. O sea que el problema en ese sentido no es tan grande. Y después, pues los de los comerciantes
de ferretería, que se conoce que Alfonso Cabello tiene un amigo que es comerciante de ferretería y que está muy enfadado con que le pongan una tasa turística, bueno, pues seguro que exponencialmente no son un problema realmente. Y que donde pagas 800, 1.000 euros, 1.200 euros, como los pagas en cualquier lado. 4 euros más por pernoctación, Yo he tenido si es que no es nada. aquí a muchos organizadores de la manifestación del 18 de mayo que no han sabido defender tan bien la tasa turística como Rosa Dávila. Leopold. Qué crueldad. A ver, yo lo que digo es, yo voy un poco por la teoría de Natacha. Vamos a ver, los políticos están para legislar, para solucionar problemas. Bien, yo creo que si se busca una argumentación que es clara, es decir, ¿cómo se diferencia a un residente de un turista? Yo creo que es evidente, evidentísimo. Es decir, hombre, el caso es que el turista tenga a lo mejor residencia aquí, pero eso no son, ya no sería un turista. Yo creo que por ahí es una batalla perdida porque, insisto, hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional para empapelar el Parlamento de Canarias. Cámbiese la ley, que se proponga a nivel del Estado. No, porque sería muy peligroso, yo ahí sí que no estoy de acuerdo, no sería muy peligroso que podamos discriminar en los impuestos. Es fundamental que los impuestos no discriminen. A ver, en los impuestos no. Claro, porque es que eso es un impuesto. Es que no puede ser una tasa en un precio público porque no es un servicio, es un impuesto. El servicio, si lo vendemos bien y se hace, como decía Rosa Dávila, con carácter finalista y para determinadas cosas, no para hacer promoción de más turismo, por ejemplo, una tasa, por ejemplo, para mantener el mar limpio y las depuradoras funcionando, o para mantener el paisaje, o para hacer, para subvencionar las guaguas que van a subir al Pico del Teide. Digo al Pico del Teide porque no tengo claro... Pero por eso ahí sí se puede discriminar, porque son servicios realmente lo que te están cobrando. ¿Por qué no se hace así en vez de empeñarse en un impuesto, en una tasa? Es que me da igual. ¿El objeto cuál es? Sacar rentabilidad para mantener, digamos, todo lo que conlleva el turismo, para minimizar los daños que causa el turismo, porque sí causa, señor Marichal, lo que pasa es que usted no lo paga, ¿vale? Para mantener los servicios que disfrutan los turistas y también nosotros, la seguridad, las carreteras, los aeropuertos. Si es que es muy sencillo, lo que pasa es que no se quiere. Ese es el problema. Entonces, claro, yo lo veo claro, perdón. El problema es que esto se ha tomado como un tema, digamos, de propaganda, porque está de moda y porque los organizadores de Canarias tienen un límite. Lo han puesto de moda y ahora surgen sobreactuaciones estelares, como la de Rosa Dávila en el Congreso de este fin de semana, que yo, la verdad, les pediría un poquito de mesura, un poquito de tranquilidad, de pensar qué es lo que estoy diciendo y cuál va a ser la reacción y qué es lo que van a pensar la gente de mí. Sobre todo cuando tenemos al presidente del gobierno, secretario general de Coalición Canaria, en primera línea de ese congreso, que dice, sí, pero vale, la ecotasa, lo que quieran, pero ojo, esto es un tema de debate interno de mi partido, qué casualidad, no es de otro partido, de mi partido en Tenerife, de donde es él. O sea, ¿y qué pasa? ¿Que no se enteró? ¿Le pasó como a López Afonso, que se enteró por la prensa también? Es que no lo entiendo, la verdad. Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Cómo se enteró Fernando Clavijo de esa propuesta? Sí, claro, o sea, pero ojo, yo también lo he escuchado él justificándola. Pero entonces, ¿en qué quedamos? O sea, tiene un papelón, tiene un papelón. Bueno, tiene el papelón para mantener un pacto de gobierno que, aunque ellos digan que son como uña y carne, ideológicamente, vamos a decir, programáticamente, mejor dicho, hace aguas por todos lados. Porque nos olvidamos ya de la inmigración, nos olvidamos de los asuntos sociales. O sea, nos olvidamos de la educación, porque no creo que Coalición Canaria esté de acuerdo con algunas cosas que se están haciendo en educación, pero callado, porque lo importante es mantener el pacto, que me parece que es importante, claro, para la gobernabilidad, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿A hacer el ridículo como estaba haciendo Coalición Canaria? ¿El coste cuál es? Y después que me quede, el problema es, ¿por qué no se piensan las cosas, se presentan masticaditas, sin alaracas, sin puestas en escena? Y se deja claro, porque yo, por ejemplo, yo es que he escuchado la ecotasa, ¿pero para qué? ¿Para subir al Teide, al Pico o para entrar en el Parque Nacional? Al Pico, vamos a aclararlo. Claro, pero es que no ha quedado claro, o sea, porque esto parecía que era la ecotasa universal desde Tenerife. O sea, pero no, es verdad lo que estamos diciendo aquí, pero vamos a ver, yo puedo tener cara de tonto, pero no lo soy. O sea, y como yo,
muchísimos ciudadanos. Le preguntamos Caramba, ya está a López Afonso, por eso un poco en lo que él decía, es que, bueno, que obviamente que la ecotasa es para entrar al pico del Teide, para subir al pico del Teide, y que con lo otro ellos, porque claro, la pregunta es ¿por qué no limitan el acceso de vehículos de alquiler? ¿Por qué no, por ejemplo, que solo se pueda subir al Teide, por lo menos en determinados momentos, en una guagua lanzadera? Y ahí sí que podrías cobrar como servicio, aprovechando esa guagua, una ecotasa para poder destinarla después a la conservación del Como parque. se está haciendo en Teno. Como se está haciendo en Que Teno, está que funcionando por bien. cierto, el modelo de Teno está funcionando muy Sí, bien. está funcionando. El de Masca está dando algún problema más porque es distinto. Evidentemente Claro. no se está haciendo lo mismo en Masca porque tú puedes estar controlado el barranco, pero el pueblo sigue Claro. estando como está porque al pueblo tú puedes ir sin límite y al final la carretera es la que es y se forma lo que se forma. Bueno, en cualquier caso, esto va a generar mucho que hablar. El 18 de mayo, una cita ineludible, que lo de la tasa turística, que si se la cobran al residente, que si no se cobran, más allá del debate jurídico, yo creo que es una estrategia para poner el foco donde no hay que ponerlo, para dividir a la gente, para poner a la gente en contra de una medida que al final es fundamental, porque además esto se resolvía fácil. Seguramente si hacen una encuesta dentro de la población, que ellos tienen herramientas para hacer encuestas, a lo mejor a la gente le resulta o le sorprende que a la gente le da igual pagar una tasa turística si al final la tienen que pagar los millones de turistas que nos visitan. Por cierto, récord de turistas en el primer trimestre del año, 4,4 millones de turistas visitaron Canarias, récord de turistas, y así está la situación. Bueno, 18 de mayo, como les digo, en las 7 islas de Canarias, la Graciosa es representada por Lanzarote, en muchas ciudades de la península, en Berlín. Vamos, que si no van es porque no están de acuerdo, pero si están de acuerdo es una buena oportunidad para expresarse. Y aquí defendemos y mucho la libertad de expresión y el derecho a la manifestación. Vamos con otro asunto que lo sacaba antes también Leopoldo, la aprobación del decreto del plátano, que es otro asunto que hemos tratado aquí en infinidad de ocasiones. Hoy el Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado por fin ese decreto del plátano para regularizar la producción, controlarla sobre todo y que haya un reparto más justo de los 141 millones de euros que a través del POSEI llegan desde la Unión Europea para subvencionar a este cultivo tan característico que al final no deja de ser una seña de identidad de Canarias y que en islas como La Palma es fundamental, aunque también hay que poner las cosas en su justa medida. Supone el 6% del PIB y genera el 10% del empleo, que son buenas cifras, pero La Palma es mucho más que plátano, Canarias es mucho más que plátano, pero sobre todo teniendo en cuenta la inercia de los últimos años, de donde se estaba aplastando la producción de los pequeños productores y los grandes productores pues seguían, en algunos casos también incluso haciendo trampas, por esto lo han dicho aquí algún alto cargo del gobierno de Canarias, bueno, pues seguían mejorando pues las cifras de producción a pesar de que se tuviera que dejar sin comercializar en la famosa pica muchas toneladas de plátano. Bueno, Alfonso Cabello, portavoz del gobierno, ahora lo escuchamos defendiendo en este caso la aprobación del decreto del plátano. El Consejo ha acordado hoy la aprobación del decreto de asignación de cantidades de referencia para la producción del plátano. El objetivo de esta norma es proveer al sector de un marco regulatorio coherente, estable y que permita planificar también los próximos años, dada a promover la estabilidad ante posibles modificaciones dentro del POSEI. El decreto establece un procedimiento de asignación y método de cálculo de las cantidades de referencia, mediante la ampliación de su periodo de revisión, era hasta 2 años y ahora va a pasar a ser hasta 3 años. Se identifica la superficie asociada para el cálculo del rendimiento individual y la aplicación de un límite de asignación de dichas cantidades, 68.500 kilos por hectárea. Para que se hagan una idea, hasta estos 68.500 kilos se encuentran el 91% de los productores de plátano en la comunidad autónoma canaria. Por lo tanto, es un instrumento y una modificación que viene a dar estabilidad al sector. Bueno, Alfonso Cabello, hay otra cosa que a mí me parece muy importante que está dentro de ese decreto y es que se prohíben las nuevas producciones, es decir, no se pueden generar nuevos espacios o ocuparlos para la producción del plátano porque esto principalmente quienes lo pueden hacer y lo querían hacer son los grandes productores. Pero dentro de la rocambolesca historia de este decreto del plátano ha pasado algo muy llamativo y es que el que fuera director de Agricultura del Gobierno de Canarias, Javier Gutiérrez Taño, que fue uno de los padres de esta iniciativa, por el camino de la tramitación lo destituyeron por las presiones, y esto se puede decir así, de grandes organizaciones productoras del plátano, a pesar de que Rosa Ávila dice que Coalición Canaria no depende de los lobbies. Bueno, pues ustedes saben que hay un lobby en mayúsculas en Canarias, es Asprocan, y es el plátano, el sector del plátano, que está muy bien organizado en ese sentido. Bueno, hubo presiones muy fuertes para acabar con Gutiérrez Taño, y efectivamente Gutiérrez Taño fue destituido, a pesar de que después, como han visto, se ha aprobado el decreto que impulsó Gutiérrez Taño. Bueno, esto bastante rocambolesco, por no decir otra cosa. Bueno,
El propio Gutiérrez Taño, que ha estado en Mírame Televisión, una entrevista que podrán ver este miércoles a partir de las 8:15, lo califica de un auténtico esperpento. Vamos a escuchar a Taño. Que un gobierno te cese porque considera que no es adecuada tu función y por lo que capaz de sacar a toda la oposición parlamentaria, que eso nunca lo había visto yo, a apoyar a un director general del gobierno al que ellos se oponen, a la comisión en pleno de Agricultura, defendiendo al agricultor general y al proyecto, y que después de cesarte, que yo creo que fue un intento de descabezar el decreto, que después de cesarte ese propio gobierno apruebe ese decreto, pues yo lo califico de esperpento, es decir, o por lo menos de una extrañeza política que yo, tampoco llevo mucho tiempo en política, pero que yo nunca he visto, de lo que he leído tampoco. Me resulta extraño. Bueno, a lo mejor el problema es que Taño no lleva mucho en política. Posiblemente. Por eso le sorprende. Posiblemente. Y posiblemente el señor Taño, que sabe de lo que está hablando, se enfrentó a buscar lo que tiene que hacer cualquier servidor público o cualquier político, que es buscar el interés general. Y en esa búsqueda del interés general pisó algún callo de los poderosos, que este decreto no les gusta nada, porque hay que decir que salvo cuatro que coinciden, que son los que controlan las Procan ahora mismo, una mayoría todavía muy justa, pero mayoría suficiente para poner al presidente a Procan, por ejemplo. Exactamente. Pues claro, que son los que se llevaban gran parte de la morrocota de Europa, claro, injustamente, y dejaban a los pequeños pues a dos velas. Pues bueno, este decreto lo que tiene de bueno es que va a repartir el dinero, ¿vale? De una manera, vamos a decir, más justa, ¿no? Porque también los pequeños productores, pues con ese límite de kilos, pues como decía el portavoz del gobierno, pues ahí entran todos, ¿no? No de otra manera, y incluso de falsear aumentando las cifras de producción para llevarse más dinero. Pues aquí ya sabemos a lo que... Todos, no va a haber cartas marcadas. Pero eso ha pasado, ¿eh? O sea, lo puedes decir abiertamente. Sí, no, claro. Claro que lo sabe la Consejería de Agricultura. Totalmente, y hasta ahora no pasó nada. Pero el señor Taño dijo, vamos a hacer justicia, porque para que no se lleven siempre los mismos todos, o una gran parte. Y entonces, claro, no calculó bien y le costó su cargo, cuando ha sido alguien que conoce muy bien el sector y alguien que realmente... Pues yo creo que con este decreto, que es lo que tú decías, es rocambolesco cuando mínimo, o sea, que se apruebe algo por el que se cesa al político que lo creó y lo ideó, e incluso consiguió el consenso entre todos los organizadores de los productores. Casi nada, salvo, claro, los que no les interesaba. Pero yo me planteo otro tema. Esto está muy bien, perfecto, genial, me parece que es de justicia, es dinero público europeo, pero el problema está, me llama la atención que Fernando Clavijo y sobre todo Narváez Quintero, el consejero de Agricultura, que les he escuchado tantas veces hablar de un tema nacionalista, vamos a decir, para que ustedes me entiendan, que no tengamos que importar comida de fuera, que llega mañana un Trump y cierra el comercio mundial o nos fastidia y no tenemos que comer sino plátanos, y lo pongo en duda, ¿vale? O sea, ¿dónde está la soberanía alimentaria? Que sí he escuchado en muchos argumentarios y en muchos programas de Coalición Canaria el tema de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, les digo, no es generar plátanos nada más, no, es generar calabaza, papas, cítricos, es que lo que produzcamos, producir aquí lo que nosotros comemos, y sobre todo, lo que yo siempre he escuchado a muchos agricultores, si tenemos no sé cuántos millones de turistas, o sea, que los turistas comen plátanos, pero no comen solo plátanos. O sea, ¿por qué el consejero de Agricultura y el presidente del Gobierno de Canarias de una santa vez pone interés en la agricultura de Canarias? Que aquí producimos magníficos productos. Producimos verduras, frutales, tubérculos, nuevos cultivos, digamos, tropicales que se dan aquí magníficamente, la piña del hierro, una calidad excelente, apreciado en todo el mundo, digo bien, sí, todo el mundo. Claro, ¿por qué no vamos a buscar esa soberanía alimentaria y a buscar un nuevo
digamos, sector de crecimiento para paliar un turismo responsable que aprecie nuestros productos y sobre todo se le obliga a los hoteleros. Sí, esos hoteleros están comprometidos con Canarias a que se compren los productos de aquí, que no tengan que traer papas congeladas, vaya usted a saber de dónde. De Israel, muchas veces. Claro. A mí me parece fascinante siempre hablar del tema del plátano porque excede algo que es un producto agrícola, incluso un producto económico, sino que ya lo tenemos interiorizado como un emblema, como un símbolo de Canarias, ¿no? El plátano de Canarias, esa seña de identidad. Pero a mí, más allá de lo que estamos hablando del politiqueo, del intríngulis de todas estas subvenciones, a mí lo que me gustaría es que alguien me dijera por qué este fin de semana el kilo de plátanos estaba a 3,20 euros. Eso es importante. Yo le pregunté también, aprovechaba a preguntarle a Taño, y él considera que con el decreto, al que no haya un exceso de producción, eso va a ayudar. Pero la clave está en la distribución. Es decir, la distribución es la que se lleva prácticamente gran parte, o sea, esos intermediarios, y ahí es Asprocan quien tiene que controlar la distribución y llegar a acuerdos para evitar que esto pase. Es verdad que en determinados momentos aquí opera la ley de la oferta y la demanda, y entonces pues, eso hace que los precios pues, estén como están en estos momentos, pero lo que no puede ser... que si hay más, es más barato. Claro, pero lo que no puede ser es que ese problema que tienen que solucionar cortándole las alas a los intermediarios lo paguemos los consumidores. Efectivamente. Eso de que no ganan dinero, claro. Eso o sea, de que no ganan es dinero... como un producto de kilómetro cero. Sí, pero para ellos es más importante la península. Sí, y en la península la diferencia de precios con la banana es abismal. Sí. Y aún así están según decía el propio Taño, a un 50% de mercado. Y eso habla muy bien del producto que tenemos en Canarias con el plátano. Pero lo que no puede ser es que aquí estemos a más de 3 euros, como hemos visto durante la última semana, que el otro día no miré, porque yo los plátanos no miro los precios, porque normalmente tienen un precio más o menos estable, no es como el aguacate, cada vez que llego pues voy a mirar qué precio tiene. Entonces el plátano, pues lo empecé y cuando fui a pesar estuve a punto de devolverlo, pero dije, no, pues que yo como mucho plátano, entonces este fin de me lo tengo que semana, llevar. comprados además, el kilo de plátano a 3,20 en un supermercado de gran expansión en El periódico España. Atlántico hizo un estudio de campo. A mí me gusta mucho ese periodismo de salir, oye, que al final no cuesta nada, te vas a un montón de supermercados y haces un estudio y solo en uno de los supermercados está por debajo de 3 euros. Es que ¿sabes lo que pasa? Que al final eso es lo que le interesa a la gente. El por qué cuando yo voy al supermercado o voy al mercado o voy a la frutería, ¿por qué los precios están como están? Al final es lo que pagamos. Hay también variedad en el precio con la presentación. El plátano ya individualizado, el plátano en la manilla, ahí hay diferencias. Bueno, claro, y habrá que hablar de los plátanos retractilados ya en film. Bueno, o sea, que ya con los residuos que ya estamos generando. Eso ya es un disparate auténtico, ¿no? Pero claro, esa manera de comercializarlos también, porque en la península no vamos a ver plátanos sueltos, por ejemplo. No, claro. Yo no los he visto. Aquí sí nos los comemos. Y nos lo venden a un precio que para mí sigue siendo caro, más barato que el de la manilla, ¿no? Pero claro, ahí son estrategias de venta y ahí lógicamente el productor, el señor que se carga la piña al hombro, ese no ve todo lo que se lleva otros y que tendrían que ser controlados por las grandes cooperativas. De organizaciones, sí señor, de productores. Nos tenemos que ir a publicidad unos minutos y volvemos con un asunto que, pues, fíjense, todos los asuntos que hemos puesto, yo sé que ustedes cuando nos ven al final acaban teniendo que ir al cardiólogo, se les sube la tensión, bueno, todas esas cosas que nos pasa a nosotros aquí también y al final con solidaridad lo compartimos con ustedes. Pero el que viene ahora es un tema sangrante. Es sangrante porque mira que hemos hablado aquí también de dependencia, porque detrás de cada cifra de dependencia hay una persona con una situación familiar durísima. Y bueno, lo que ha ocurrido en Canarias, sinceramente, no tiene nombre. Nos vamos a publicidad y volvemos. Corsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al día, la tertulia. Bueno, la ley de dependencia, que se aprobó en el año 2006, se puede catalogar de fracaso a la hora de llevarla a la práctica. Yo creo que la teoría estamos todos de acuerdo, era necesaria, era una ley necesaria. Pero sin embargo, el modelo de financiación, la incapacidad de las administraciones de dotar a las propias administraciones del personal necesario, ha llevado a que pues, la ley de dependencia se haya aplicado a distintas velocidades, dependiendo de la comunidad autónoma que cojamos como referencia, y eso ha hecho bueno, pues, generar situaciones que en Canarias han sido terroríficas durante años. Y muchas veces hemos centrado el debate en los datos.
Y eso ha llevado también al error de que los datos sean el escaparate en el cual se valora si se está gestionando bien o no la ley de dependencia. Y los datos pueden ser un indicador interesante, pero insisto, detrás de los datos hay personas, hay familias, hay situaciones complicadas. Lo digo porque eso ha llevado también a que muchas veces en los debates parlamentarios escuchemos guerras de cifras cuando después, en el fondo, lo que hay es una mala gestión y problemas enquistados que no se han solucionado a lo largo ya, insisto, de una ley que va a cumplir 20 años el próximo año 2026. Bueno, lo último que ha ocurrido ya es el colmo del esperpento. Vean este titular de Canarias ahora. El Ministerio de Derechos Sociales arroja luz sobre el caos en dependencia. El gobierno canario envió 9.000 prestaciones irreales al Ministerio para que se tuvieran en cuenta, que durante un tiempo se tuvieron en cuenta, y eso pues generó una falsa apariencia de que estaba funcionando, que a nosotros nos llamaba mucho la atención y muchas veces lo comentábamos aquí. Oye, qué buenos datos, cuando después tenemos constantemente noticias de que faltan trabajadores para tramitar la dependencia, de que faltan trabajadores sociales en los ayuntamientos, en el gobierno de Canarias, de que hay un caos a nivel laboral, de organización y de planificación, que no concordaba tampoco con algunas de las cifras que se daban. Bueno, a quien hemos escuchado muy crítica en este sentido con el gobierno de Canarias es a la portavoz del Comité de Empresa y delegada de Intersindical Canaria, Yolanda Cívico, que ya nos acompaña. Y a Yolanda, lo primero, buenas noches, Yolanda. Hola, muy buenas noches, David. Lo primero, preguntarte, ¿qué ha pasado? Si es posible que nos des una explicación de qué es lo que ha ocurrido. Pues mira, es que la verdad es que has hecho una exposición tan clara y tan acertada que poco más tengo que decir, la verdad. Sí que podría decir que, bueno, que nosotros llevamos, que no tienen sino que tirar de hemeroteca para que se den cuenta que es una cuestión que llevamos tiempo denunciando, más de un año. Y bueno, ahora simplemente se nos está dando la razón con las reclamaciones que nosotros hemos hecho y las denuncias públicas. A mí hay algo que me preocupa, bueno, a los comités de empresa, yo ejerzo como portavoz en este caso de los 2 comités de empresa, que están formados, no se olviden, por 6 organizaciones sindicales. Y entonces lo primero que quiero es aclarar unas declaraciones del viceconsejero Candil, que el otro día se le preguntó por esta situación ahora mismo tan alarmante de los datos irreales que se han volcado al Inserso, y contestaba que la reclamación de nosotros del cese de la directora, pero además un cese que llevamos tiempo reclamando, y la dimisión de la consejera, decía que respondía a cuestiones políticas y que para nada cuestiones de gestión. Pero mire, es que hay que tener la cara muy dura para decir eso y no ponerse ni colorado. Es decir, nosotros denunciamos que los datos que se estaban volcando al Inserso no correspondían con el trabajo que se está haciendo dentro del servicio, con el caos que estaba ahora mismo generando tanto el aplicativo como las nuevas instrucciones, como las ratios que tenían las compañeras, la escasa formación que daba lugar a muchos errores que separan los expedientes, y nosotros lo pusimos sobre la mesa. Ahora, bueno, también la oposición fue muy clara y fue la oposición quien también denunció esta situación. Pero el primer error lo cometen ya con las cifras que se vuelcan. Pero es que el segundo error, curiosamente, es decir que ellos son quienes se dan cuenta del error y lo ponen en conocimiento del Inserso para que rectifiquen. Entonces, una vez más, a mí es que me parece una tomadura de pelo tan grande hacia la ciudadanía que me parece que esto, a día de hoy, todavía lo estemos criticando, lo estemos cuestionando, lo estemos denunciando y que no haya ninguna reacción por parte del gobierno. Eso sí, hoy, curiosamente, se aprueba la incorporación de unas 30 personas auxiliares administrativos del sistema. Me parece súper oportuno que hoy salga esta noticia y que no salga ni la dimisión ni un cese de ningún responsable en el área. Ustedes han pedido las dimisiones tanto de la directora general del área como de la propia consejera. ¿Ustedes creen que esto ha sido intencionado? Es que no cabe el error, David, no cabe el error. Es que esto es como si tú solicitas un préstamo al banco y sin que te lo hayan concedido, tú vas y te gastas el dinero. ¿A qué no es posible? Pues no es posible. Si tú no tienes dado de alta en el área de gestión de nómina, pues X prestaciones, tú no las puedes contabilizar. Pero es que además ya en su momento también dijimos, ojo, que es que aquí se está poniendo todo el mundo en lista de espera para todos los servicios. Así porque sí. Sin que a lo mejor sea el recurso más idóneo para la persona, sin que a lo mejor la persona entienda la gestión que tiene que hacer con esa resolución de que se le ha concedido una prestación económica vinculada al servicio. No entiende la persona que es que tiene que llamar a una empresa privada para que le den el servicio en función de la cuantía económica que le han dado.
y si yo no ejerzo ese derecho ya me lo están quitando cuando ni siquiera lo conozco. Pero es más, porque me pongas en una lista de espera y ya lo estás cuantificando como que ese servicio o esa prestación la tengo concedida. Es que no cabe el error. Y si ese error de verdad se ha producido, pues imagínense, ellos mismos están poniéndose pues como personas incapaces, incompetentes para gestionar el área. Es que ellos mismos son los que lo están diciendo. Entonces, no cabe el error, David, de verdad. No se ha producido de aquí para atrás nunca. ¿Se va a producir ahora? O es cuestión, porque de verdad yo el otro día decía, es que a lo mejor pensaba de verdad que lo iban a achacar al apagón del otro día a nivel estatal. Digo, es que todavía dice que es que el error fue del apagón. Porque ya puestos a decir barbaridades, es que a mí me parece como un insulto de verdad hacia la inteligencia de no solo de los ciudadanos, sino de los trabajadores y las trabajadoras del área, que conocemos perfectamente lo que está pasando. Y sobre todo también porque al final generar falsas esperanzas en la población yo creo que es muy cruel. Y es un poco también lo que se ha hecho en la práctica aquí con esta manera de actuar. Natacha. Hola Yolanda, muy buenas noches. Yo llámeme ingenua, pero prefiero pensar, por lo menos para mantener un poco ese buen pensamiento sobre la gente que nos gobierna, que este error no es intencionado. Voy a dejarlo ahí, pero me gustaría preguntarte, Yolanda, como además profesional del área, ¿en qué momento del volcado de datos se produce ese error? Porque es lo que tú dices, o sea, en algún momento se vuelca esa información, no es algo una información que saque pecho el político de turno, dice, oye, no, pues tenemos 9.000 prestaciones aprobadas. No, es un volcado de datos oficial. Ahí está el error. Y sí me gustaría saber que, como decía David, llevamos 20 años desde la aplicación o de la aprobación de esta ley de dependencia bastante deficitaria en cuanto a recursos físicos, en cuanto a lo que a mí me parece fundamental, que son recursos humanos, que no ha habido gente que haya podido asumir la cantidad de prestaciones que se han pedido y que nos han dado datos demoledores, como de miles de canarios que mueren durante el ciclo de solicitud y análisis de esa prestación. Quizás esos datos son absolutamente desconcertantes. Mira, con respecto a la primera pregunta, que es un dato que se puede volcar, ya nosotros lo dijimos, vamos a ver, si se resuelven 4.000 PIA, y estás hablando de 16.000 prestaciones, lo único que cabe es pensar que a cada usuario le has concedido y le estás otorgando 4 servicios. Entonces, es imposible que tú digas, salvo que tú le hayas concedido una prestación económica y lo tengas en lista de espera para 3 servicios, con un centro de día, una residencia y la teleasistencia, por ejemplo. Pero en el alta en nómina o en las listas que hay que gestiona el Cabildo de centros de día o de residencia, el dato es claro. Entonces, el único error podía ser eso, que por cada prestación que tú hubieras concedido, por cada persona a la que le hubieras dado un servicio, contabilizaras también los servicios o prestaciones en los que estaban en lista de espera. Pero no cabe ese error. O sea, es que eso históricamente se ha puesto en lista de espera a las personas para otros servicios, porque la prestación económica, y es otra de las cuestiones que nosotros hemos denunciado muchas veces, era excepcional. La ley contemplaba que era la excepción hasta que se le pudiera conceder un servicio público. Entonces, es normal que la prestación económica sea lo que le dé, porque no hay servicios públicos. Ahora mismo hay lista de espera en todo. Entonces, de verdad, no cabe el error. Y luego, por lo demás que me dice, pues es que va en la línea de lo que llevamos tiempo denunciando. Cualquier normativa, cambios legislativos que hagan, si no va acompañado de la dotación presupuestaria adecuada para dotar de personal, y todo el personal que entra constantemente es personal de contratos, programas que se va a marchar, que tardamos tiempo en enseñarles y que luego se tienen que ir y luego volvemos a entrar en la misma rueda, pues todo está abocado al fracaso. Mucho más cuando no se amplían las plazas estructurales y sí que aumenta la demanda. Entonces, yo creo que esto es cíclico. Mira, el otro día me hacían una entrevista y me decían, Yolanda, con el tema de lo del Papa no lo vamos a poder emitir, pero lo emitimos mañana. Y le dije, no te preocupes, guárdalo, que dentro de 5 años te va a servir igualmente, porque estaremos denunciando lo mismo, porque así llevamos 18 años. Es lamentable, pero es cierto. Lo mismo que es muy lamentable la viñeta que sacaron del Canal 7 esta semana también, porque es que es la realidad. Es triste, pero es la gran realidad. Entonces, si con esto, de verdad, antes estaban hablando de que Canarias tiene un límite, hablando del territorio, pero es que los canarios y las canarias también. Entonces, si este es el nivel de la clase política, de verdad, es que el chiste se cuenta solo. Buenas noches. 2 preguntas.
para mí fundamentales. ¿Han estudiado posibles implicaciones legales de este comportamiento y que busquen los responsables? Y la segunda, ¿echan de menos algún pronunciamiento de las organizaciones profesionales que engloban a ustedes, a los profesionales? Pues mira, sí. Lo primero, en cuanto a valorar, pues sí lo estamos valorando, y además tengo que poner sobre la mesa que el personal, sobre todo los que llevan ahí 18 años, están haciendo un trabajo titánico de hacer tomar conciencia a la ciudadanía a través de análisis de los decretos y de todas las implicaciones legales que pueda tener. Y lo están moviendo a todas las instancias posibles, es decir, no se están cansando. Y siempre repito que el personal ni está viendo modificado su horario ni su sueldo, lo hacen por verdadera vocación, compromiso y responsabilidad como empleados públicos, responsabilidad que no están demostrando tener ellos. Y con respecto a lo del pronunciamiento, mira, lo echamos en falta de medios de comunicación, lo echamos en falta de muchas organizaciones del tercer sector, que este quizás sea el problema de tener que depender de subvenciones, que luego también, pues a lo mejor somos más condescendientes. Y luego, por supuesto, de los colegios profesionales. Claro que sí, porque esto es una vulneración tras de otra, pero ahora mismo es tan evidente la ilegalidad, la torpeza que han cometido, que el silencio yo creo que habla por sí solo. Yolanda, darte las gracias por habernos atendido, por supuesto, pero sobre todo porque es que has venido advirtiendo tú y tus compañeros desde el comité de empresa, han venido advirtiendo sobre esta situación desde hace meses, desde hace años, sin duda, pero con mayor intensidad, sobre todo en los últimos meses. Y al final, cuando estás en una posición muy crítica, suele pasar que los que gobiernan juegan al desgaste y al... Es que siempre está criticando, es que siempre está con lo mismo, es que al final, es que nunca pone nada constructivo sobre la mesa, cosa que en cualquier caso sería discutible en este caso. Pero el mantenerse firme en ese tipo de discursos no es fácil. Y como sabemos que no es fácil, insisto que desde esta casa, que además también nosotros hemos cogido como bandera dentro de nuestras posibilidades el luchar porque ese derecho de la dependencia sea lo más justo posible, dentro de lo injusto que es a día de hoy y ha sido históricamente a lo largo de los años. O sea que nosotros valoramos muchísimo lo que han hecho, así que gracias, Yolanda. A ustedes por lo menos querer seguir escuchándonos y eso, sobre todo poner en evidencia cuestiones que hablan por sí solas. Pues Yolanda Cívico, muchas gracias, portavoz del Comité de Empresa de Las Palmas. Bueno, pueden decir lo que quieran, la verdad es que el tema se presta a muchas cosas, me parecen muy interesantes tus preguntas, creo que has dado titulares muy interesantes, así que bueno, Leo, empiezo contigo. Pues yo es que a mí la legalidad me parece súper importante. Me parece muy importante también lo que ha dicho la representante del Comité de Empresa. La omertá. La omertá es el silencio de la mafia. La mafia que hay relacionado con esto. Mafia me refiero a esas organizaciones que callan por miedo a que les quiten la subvención. Eso debería ser delictivo. Y si se descubre cualquier coacción respecto a estas organizaciones que las pueden dejar, no lo dudo, porque no hay profesionalidad, no hay humanidad, no hay ética en quien reparte estas cosas, ¿no? Debería ser llevado al tribunal más duro que pueda haber. Y ya sé que esto es romanticismo, ¿no? Creo que este tema hay que tomárselo muy en serio. Y sobre todo a mí me preocupa algo muy importante que me gustaría, ya entiendo, no hice la pregunta porque salirse de este tema, pero seguro que tú lo tienes en la cabeza, David, el tema de los recursos sociales. Para dentro de 15, 20 años va a ser tremendo. El gasto que va a ocasionar, los recursos que estos gobiernos, desde hace, voy a ser generoso, 10 años atrás, se han tomado por el pito del sereno. O sea, que no ha esta consejería y la anterior, ¿qué han hecho para, digamos, el boom que se viene de demandantes de recursos sociales? A mí me apena mucho y me preocupa mucho porque yo ya voy camino de la Senectus y no estoy ya. ¿Qué va a pasar con toda aquella población de gente que o no tiene los hijos, no tiene las capacidades o no tiene hijos? ¿Dónde van a meterlos cuando no seamos capaces de
valernos por nosotros mismos? ¿Dónde está el presupuesto y dónde están los recursos? ¿Dónde están? Es que el problema es gravísimo. Es que Pero es el gran reto que tienen las administraciones públicas. Aunque como no es algo que genere tanto juego político, en el sentido de que, bueno, pues son propuestas que... Esto es como la caca, la mierda. Pero es ojo, decir, pero esto es ojo como con las eso. cloacas. Como O sea, no se ve, bueno, cuando revienta, estamos todos cagados. Sí, además que con la vejez somos bastante de... como que no fuéramos no a llegar. nunca. Sí, como que no fuéramos a llegar. Yo les auguro hoy aquí, veremos manifestaciones de tacatacas en la calle, como el Canarias tiene un límite, pero vamos, de mayores con pañales, me verán probablemente, porque no tendremos recursos, no ya, es que es eso, necesitamos, ojo, hay dos partes, los recursos dentro del domicilio y cuando ya no puedes estar en el domicilio, ¿dónde vamos? Sobre todo en esta provincia, que es que no hay ningún recurso para meter a la gente que ahora está ocupando camas de agudos en los hospitales y que va creciendo cada vez más. Y en esta provincia, concretamente, ya es un problema. Pero dentro de 15, 20 años, los responsables serán estos que están hoy aquí en el gobierno y los que estuvieron desde hace 10 años, que no han hecho nada. Mira, me ha apuntado un par de cositas porque al hilo de lo que está diciendo Leo y sobre todo de cómo ves la situación en general, yo creo que la dependencia o los recursos de la dependencia al final son un negocio. Porque yo por lo menos en Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla, veo cada cierto tiempo florecer residencias de ancianos de índole privada. Bastante caras, por cierto. Y entonces lo que falta son los recursos públicos. ¿Por qué no hay recursos públicos para ello? Porque hay cosas que pueden ser cuestionables, pueden ser criticadas, puedes estar de acuerdo o no con medidas políticas. Pero yo creo que la dependencia a la que vamos a llegar todos de una u otra manera no puede ser cuestionable y es donde tenemos que estar. Y es ese tan cacareado estado del bienestar que nos han vendido durante todos estos años, que ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces a mí me viene al hilo, por ejemplo, mira... Pues sabes, mi guerra con las guaguas, ¿no? Con el transporte público. El transporte público ahora mismo es gratis para los residentes, para los que cogemos la guagua por lo menos 15 veces al mes o el tranvía. Es gratis. ¿Por qué es gratis? ¿Por qué tiene que ser gratis? Yo estoy dispuesta a pagar la guagua. Yo puedo, afortunadamente, pagar un bono de guagua de residente a 36 euros, incluso a 50 euros. Porque si yo les digo lo que yo me gastaba en guaguas hace 10 años o durante 10 años, de ir de Santa Cruz al sur eran 250 euros al mes. ¿Tú te crees que si me pones ahora un bono de residente a 50 euros no lo voy a pagar? Con los ojos cerrados. No tienen que ser gratis, porque esos son recursos que dejamos de recaudar. Y no se valora. Efectivamente. Entonces, y esto yo creo que es una cosa que nos llega también en la madurez y en saber cómo funciona el mundo. Los que podemos pagar más, tenemos que... Yo creo firmemente que tenemos que poner nuestro granito de arena porque también nos veremos beneficiados de eso. Y mira, y siempre, por ejemplo, que criticamos, y tú que estás en el sector sanitario, Leo, criticamos mucho el sistema de Estados Unidos, etcétera, pero hay una cosa que a mí me parece positiva, que es la implantación de núcleos urbanos dedicados a, bueno, pues a las personas mayores, pero que viven en sus apartamentos individuales, El cohousing, que llaman. efectivamente, que tienen cierta independencia, que tienen todos los recursos dentro. Y yo creo que eso es algo que también se puede fomentar, porque hay muchas personas, como bien decías, y lo estamos viendo en la actualidad, pues que no tenemos hijos, que no tenemos mucha más familia, que, hombre, y es verdad que empiezas a pensar, uy, ¿qué pasará conmigo dentro de 20, 30 años? La salud mental, Efectivamente. el poder hablar con otra persona, que te pueda entender, que Sí, tenga sí, tus sí. mismos problemas. Entonces, a lo mejor también hace falta un replanteamiento real de este tipo de situaciones y porque el mundo ha cambiado y porque es verdad que además la concepción de la familia y del cuidado ha cambiado. La gente se mueve, la gente ya no se queda en su casa, se mueve y tú no tienes por qué cuidar a tus padres. Pero lo haces porque al final, oye, somos familia y estamos para las duras y para las maduras. Pero si hay recursos para hacerlo y se puede pagar en esos momentos, oye, pues vamos a plantearlo. Pero es un problema que además tenemos que asumir. Tenemos que asumir. Y parece que nos da miedo poner sobre la mesa. Yo creo que, insisto, es el gran reto que tenemos el de afrontar la dependencia, ¿no? Y sobre todo
estoy con ustedes en esa dejadez de las administraciones, que parece que es un problema que no nos afecta, y eso al final acaba en lo que acaba, en que muchas personas no le den la importancia que tiene a la vejez y acaben pues apalancados, ya sea en una residencia modelo Santa Rita, que es un auténtico almacén, que el paradigma tiene que cambiar por completo hacia otro camino, otro tipo de servicios, o en los hospitales públicos. Pero mira, y Leo hablaba de los hospitales públicos donde hay camas ocupadas por sociosanitarios, pero también, ojo, en los centros de salud. En los centros de salud también hay, y son los propios enfermeros, médicos o administrativos de los centros de salud, que a veces también se comportan como recursos de asuntos sociales. Y es un verdadero problema. En esas cosas hay que gastar el dinero. Y sobre todo, no gastar, generar. Invertir. Exacto. Generar. Ahí hay otro nicho económico que, llevado con cierta honestidad y ética, ahí hay otro nicho de mercado para incluso no solamente atendernos a nosotros mismos, sino para que esa gente mayor que está a lo mejor ahora en Alemania, que a lo mejor vendría aquí, establecer convenios, hacer una política común europea, de el que quiera venir a Canarias, que se venga, que se pague los distintos estados. Es que no se quiere explorar. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Mira, lo que no puede ser, Leo, y nos tenemos que ir despidiendo, es que la dignidad en la vejez solo sea posible para los que tienen recursos económicos. Es lo que no puede ser, porque es algo que nos tiene que garantizar nuestras administraciones públicas, nuestro Estado. Eso está bien en la Constitución, no me lo estoy inventando yo, ya está pensado por quien tienen que pensar estas cosas. Y ahora hay que, de verdad, hacer las cosas con valentía, a pesar de que a lo mejor no dé tantos votos, de que no luzca tanto. Y es lo que está pasando. Y no puede ser que veamos a tantas personas mayores pobres teniendo una vejez durísima porque no tienen los recursos adecuados, porque las administraciones públicas no están a la altura. Pero no pobres, gravísimo. David, es que estamos hablando de gente Gravísimo. que tiene sus pensiones, oye, con ciertos recursos, estamos hablando a lo mejor de 1.000, 1.200 euros, pero que no puede pagarse una residencia privada, y que encima, porque cobra una prestación, tampoco puede acceder a un recurso público. Pero es que te conviertes en pobre, entonces, Es que, con 1.200 euros si no puedes acceder a un recurso sí, pero digno, cuando ¿sabes? hablamos de pobres pensamos en gente que no tiene No, pues dinero. a lo mejor Y ese también es el tenemos, problema. que ir cambiando ese concepto, que a veces pensamos que somos más de lo que somos. Pues ¿no? prepárense Socialmente. cuando vengan las próximas generaciones que posiblemente tendrán pensiones más bajas por la explotación laboral que sufrimos. Bueno, yo espero que no. Y yo te iba a preguntar una cosa, si me permite. Sí, vea, pregúntame. ¿No teníamos el guión el Tenerife? Ay, sí. Ay, pero Del es que no Tenerifito tenemos no vamos a tiempo. Es que, fíjense, les voy a hacer un resumen muy rápido. Mira, vamos a hablar de dos cosas antes de irnos. Lo siento, mire, dos cositas rápidas. Que mañana Natacha tiene que coger la guagua temprano y Leo seguro que se tiene que levantar también temprano. A las 6. Hoy ha habido debate a las 6 de la mañana, fíjense. Hoy ha habido debate del Estado sobre la isla de Gran Canaria. Infórmese. Está interesante. Este tipo de cosas se retransmiten en stream. Yo les invito a que lo vean. Ahí está viendo el titular. Obviamente, Antonio Morales, pues, ¿qué va a decir? Que todo muy bien. Y la oposición ha dicho que todo muy mal. Pero bueno, infórmese, que es importante. Otro tema que yo quería poner sobre la mesa, voy a mirar el guión por si me equivoco, porque ya lo tengo cerrado, me queda un 1% de batería, porque esto está conectado con el tiempo del programa. Los críticos de Nueva Canarias van a ya anunciar el nombre de su nuevo proyecto político el próximo 19 de mayo. Y este titular sí se los voy a poner. Armando Santana. Se los voy a poner porque estuvo aquí por videollamada hace 2 semanas, siendo muy crítico con el gobierno del Cabildo de Lanzarote por ese contrato de 3,3 millones de euros a una empresa una empresa sin experiencia para gestionar la transformación turística de Lanzarote. Bueno, pues se acaba de incorporar al grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote. Estas son cosas que pasan. Sin experiencia como él, en nada. Pero estas son cosas que pasan. Pero que nada nos ahoga, Leo. Sí. La política en Lanzarote es que es para hacer un estudio sociológico de la gente que está al frente de las instituciones. Oye, no nos puedes dar media hora más de programa. Tremendo. No me dejan, ni menos hoy. O sea, hay veces que me echan la bronca porque dicen, no, podías haberte extendido. Pues hoy me están tirando la oreja. Este señor es experto en nada. Pero lo conoces. No, yo personalmente no. Me he informado, vale. He informado en mi fuente conejera y, bueno, me han hecho un relato que después te lo enseño porque no lo voy a reproducir porque posiblemente se querellaría contra mí. Bueno, pues la cuestión es que yo no le he hecho un seguimiento tan profundo, pero sí que lo tuvimos aquí la semana pasada y me pareció una voz muy crítica porque el PSOE al final tiene posiciones muy críticas, pero después tiene a Dolores Corujo al frente que a veces se evapora como un azucarillo, entonces está y no está porque también está en el Congreso. Bueno,
Bueno, cosas que ustedes saben que pasan en la política. A mí me pareció que estaba muy bien, porque además puso el dedo en la llaga en un contrato que nosotros tratábamos aquí porque nos parece bastante sospechoso de muchas cosas. Pues lo ha fichado el gobierno, es que las cosas como son, se lo ha traído, ¿ahora qué va a criticar? Ahora, es que yo quiero que entre Armando Santana y a lo mejor pues, le doy la oportunidad, obviamente, para que nos explique por qué se va al gobierno y qué le parece ahora el contrato de 3,3 millones y le sigue pareciendo lo mismo que hace 2 semanas. Siéntate que te vas a cansar de pie. Ya, eso suele pasar, pero a lo mejor no, a lo mejor nos sorprendemos. Y por último, una noticia que no es tan noticia, porque esto ya lo esperábamos, que es el descenso del Club Deportivo Tenerife y del que nuestros compañeros contertulios tienen interés en hablar. Así que les voy a preguntar, Leo, ya que has pedido la venia con esto. El Tenerife es víctima de su afición indolente. Te lo dejo en un titular. Pero ¿qué pasa? La culpa ahora de la afición Sí, que baje el Tenerife. Radicalmente. Y de los medios de comunicación cortesanos. Ya está. Pues estamos, mira, Claro, cómplices de una situación al que no se ha criticado, al que no se ha fiscalizado. Ojo, que no quiero que lo secuestren como los jugadores del Sevilla que se tuvieron que quedar a dormir en el estadio. Yo no estoy hablando de violencia, ¿eh? Estoy hablando de crítica. Exactamente. Sangre. Hay que ser crítico. Y de ser crítico no quiere decir que tú seas más o menos tinerfeñista, más o menos birria, o que quieras más o menos al Tenerife. A mí me da pena sobremanera que el Tenerife esté ya descendido a una categoría que yo creo que en la que no debe estar y en la que va a ser muy difícil volver a los años dorados del Tenerife, o por lo menos a los mejores años del Tenerife. Pero como decía una famosa frase, de estos barros, estos lodos. O sea, esto no es una cosa que haya pasado ahora, ni solo por Garrido. Esto es una cosa que ha pasado durante muchísimos años, que ahí se ha permitido que haya sido la casa de Tócame Roque. Y yo sí me gustaría alabar la labor de Álvaro Cervera al frente del banquillo blanqueazul en los últimos meses, que ha sacado petróleo y le ha dado dignidad al proyecto del Tenerife de cara precisamente a la afición, que al final son los más perjudicados. Bueno, pues con eso, ahora sí, ya, si no les importa, vamos a cerrar el programa ya, pues, porque ya que nos hemos extendido con cosas que estaban en el guión, pero que pues podríamos haberlas tratado otro día, porque lo del Tenerife va a generar mucho debate. Pues nos vamos. Natecha Arena, muchas gracias. Leopoldo Pérez, gracias a los dos. Como siempre, un placer. Por acompañarnos. Bueno, ya que había una nota deportiva, pues ahora yo también me marco mi enhorabuena, ya que todo no es negativo, y se la voy a dar al Club Deportivo San Andrés, que este fin de semana ha ascendido a Regional Preferente después de muchos años, un club al que tengo mucho cariño, al que he pertenecido durante muchos años, y pues aquí está mi pequeño homenaje en este espacio, porque me lo puedo permitir, de felicitar al Club Deportivo San Andrés. Así que nos vamos, que pasen una feliz noche. Ven y mírame. Corsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al Día, la tertulia.